Muy buenas tardes, tutor. Mi nombre es Jan Hernández. Vengo a sustentar el video explicativo de estos elementos. Tenemos el elemento del sistema como el nogal, posible agente dañino o plaga, el chinche de encaje. El daño que ocasiona es este insecto. Al parecer inyecta una toxina que produce necrosis del tejido, disminución del área de captación de la luz y por consiguiente disminuye la tasa de fotosíntesis. Tenemos el café, la principal plaga es la broca, también hay presencia de cochinillas harinosas, arenita roja y monanilón. Entonces el daño que causa la hembra es que perfora los frutos como tal y deposita alrededor de 75 huevos, de los cuales emergen las larvas que destruyen la semilla. Cuando la pérdida, ocasionando la pérdida parcial o total del cultivo como tal. Otro elemento es el frijol voluble. Como lo mencionamos, la plaga es el pulgón o vaquita. Aquí encontramos el barrenador de la vaina. Esta plaga se monitorea a partir de la severidad del daño. En porcentaje en su umbral de acción es el 5%. Se inician monitoreos a partir del primer nudo hasta el octavo. El maíz tiene diferentes plagas como el gusano trozador, el trit, el pulgón, mosquito verde, chinches apestosos y arañas rojas. Estos gusanos o larvas se alimentan de los tallos y hojas, pueden cortar las plantas jóvenes también por la base, pues las trozan como tal. Ambos insectos pueden disminuir la productividad de las plantas de maíz y causar daños graves, especialmente en las plantas con estrés hídrico y condiciones ambientales favorables. Los barrenadores se alimentan de las plantas jóvenes y pudren el cogollo y dañan las hojas. Eso en cuanto al... Bueno, acá tenemos el pasto ryegrass, que la plaga común pues de ella es roya, y también encontramos chinches de los pastos, mión de los pastos. Afecta el área foliar y produce disminución y rendimiento en la calidad del forraje. Este cuchilluyo o nacedero, la plaga es Coletorichum gloesporoides. Esta enfermedad puede afectar cualquier parte de la planta en cultivo y es responsable de cuantiosas pérdidas económicas a nivel mundial. Según los estudios que han realizado, es bastante peligrosa esta plaga como tal. La zanahoria, moscas de la zanahoria, gusanos de alambre, pulgón de la zanahoria, agallador también tiene, agallador de los nudos o raíces. Este es un díptero cuyas larvas producen galerías en la raíz. El lepidóptero noctiudo, que mordisquea las bases de las plantas, producen amarillamiento, Algunos pueden atacar las raíces. Producen abultamiento y deformaciones en las raíces. La lechuga, es común, la plaga es el pulgón rosado. Los daños que produce son pequeños agujeros en las hojas, pudiendo llegar a enrollarse a los extremos hacia adentro. Las plantas terminan debilitándose y muriendo. Tenemos los mismos elementos, la plaga identificada, pues ya habíamos dicho que era el insecto barrenador, del café, el minador insecto, la forma de monitoreo del nogal. Las mayores poblaciones de insectos se encuentran en periodos secos, donde se pueden alcanzar las poblaciones superiores a los 1700 insectos en la parte área y 246 en las hojas ya pues del suelo. Son escasos los estudios. Dice que sin embargo existen microorganismos con capacidad de controlar diferentes especies de órdenes, clases insectas, siendo los más utilizados los hongos entomopatógenos. O sea, utilizan los hongos para contrarrestar el daño como tal de las plagas. El café
bueno, ese insecto minador, se debe seleccionar 30 árboles en un recorrido en zigzag, cruz o al azar. En cada árbol se selecciona la rama más productiva de 30 a 100 frutos y en ella cuenta el número de frutos que están infectados de la broca. Es como la medida pues, de monitoreo para el control. Se recomiendan los insecticidas biológicos o bioesticidas, insecticidas que contengan el hongo Beauveria bassiana. Entonces también recomiendan el uso de ese hongo como para contrarrestar esa plaga. El frijol voluble, insecto, eso es un minador de las hojas. La sintomatología se desarrolla inicialmente en el peciolo y en las venas y en el envés de la hoja con lesiones de color oscuras y manchas de color ladrillo, las que se vuelven de color más café, oscuro o negro. Determinado el daño como las perforaciones en las hojas jóvenes y puede atacar flores y las raíces. En el maíz, bueno, ya hemos dicho que el insecto, que son los masticadores, chupadores, la plaga barrenadora, todo. Una evaluación que brinda buenos resultados es el muestreo con pala en áreas de suelo de 0.25 metros cuadrados, 50 centímetros o áreas circulares de 56 centímetros de diámetro hasta 25 y 30 centímetros de profundidad. Pues esa técnica se realiza para hacer la evaluación de la infesta pues, que tiene el cultivo como tal. Tratar las semillas con insecticida sistémico para proteger el cultivo durante las primeras semanas de desarrollo contra el gusano trozador, gusano soldado y cogollero y trips. Eso fue lo que emplean como tal para realizar el monitoreo de seguimiento a esa plaga. Sobre el pasto, es atacado por la roya cuando se presenta condiciones de desarrollo por el hongo, también es atacado por chinches de los pastos. Desinfectar, pues unas recomendaciones de desinfectar las herramientas utilizadas durante el proceso para evitar la propagación más de esta plaga pues en enfermedades en las plantas. Proporcionar condiciones que favorezcan el crecimiento vigoroso de la planta, eso dificultará el desarrollo del hongo, o sea, ya pues con estas medidas ya el hongo pues como que se calma, por así decirlo, se evita, perdón. El control de las plagas entre los factores que se afectan el buen establecimiento y comportamiento productivo del pasto se encuentran la adaptación del suelo y el clima y resistencia al pastoreo. Es como las medidas. El cuchichullo o nacedero, pues ya habíamos dicho que era la plaga pues como tal un hongo. Presenta un ciclo de vida complejo con diferentes fases o patrones, estilos de vida que están regulados por factores genéticos e interacciones bioquímicas entre el hongo y su hospedador. Entre los fungicidas empleados para el control de este hongo se incluyen hidróxido de cobre y sulfato de cobre, así como Prochlorats y azoxystrobin. Este último puede inhibir o suprimir el crecimiento micelar del hongo. También ha resultado efectivo el uso externo de flucoraz y amistad. Zanahoria. Monitoreo de los adultos, se pueden utilizar trampas de suelo, cebadas con trozos de raíz y zanahoria fresca. Rotación de cultivos, las recomendaciones de rotación de cultivos, su ejecución tiene como objetivo romper ciclo biológico. Si el cultivo Atexor fue para tomate, melón, zapallo, lechuga, y la textura del suelo es arenosa, es muy probable que las poblaciones de nemátodos del género superen los umbrales de tolerancia establecidos para el cultivo de zanahoria. Tenemos la lechuga, ya habíamos dicho pues el insecto que era el pulgón rosado, orugas, caracoles y babosas, entre otros. Entre las principales estrategias de control figuran las siguientes: utilizar medidas
utilizar en la medida de lo posible, las semillas libres de plagas o de virus, eliminar las malas hierbas, restos de cultivos infectados o frutos dañados, eliminar restos de plantas infectadas o sospechosas de estar infectadas. Como prevención se puede hacer asociación de cultivo con tomate, cebolla o ajo. Para tratar este problema se puede utilizar jabón potásico una vez al día, repelentes naturales como té, rubibarbo y utilizar enemigos naturales como mariquitas. Entonces, a través de esta investigación aprendí que cada elemento tiene como su hospedador, tiene como su plaga, y también las formas de controlarlas, que hay unas que se pueden contrarrestar a tiempo, como cuando se detectan a tiempo, se hace un monitoreo minucioso y se pueden, evitar los daños o pérdidas totales. Como hay otras, cuando ya se contaminaron, ya no hay nada que hacer. Listo, hasta luego, muchas gracias.